Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre DC Comics, sobre todas las crisis que ha habido en DC. Y es que si por algo se caracteriza esta editorial es porque cada evento ha tenido el sobrenombre de crisis en algún lugar del mundo. Así que vamos a ver cuántas ha habido, qué son exactamente estas crisis y de qué va cada una. Así que dicho esto, comencemos. Deciros que todo empezó en 1961. La primera historia de Crisis en realidad no tenía la palabra crisis en el nombre, pero allanó el camino para cada equipo interdimensional que siguió. Todo esto ocurrió en el número 123 de la serie de Flash, con la historia de Flash of Two Worlds, donde Barry Allen se encontraba con Jay Garrick, el Flash de otra tierra. Este era el primer contacto con diferentes tierras, era la primera aparición de ese multiverso de DC. Llegamos a Crisis en Tierras Múltiples, donde la historia pasada inspiró esta historia que tenemos presente. Aquí los héroes de Tierra 1 se cruzaban con personajes de mundos como Tierra 2 y de Tierra 3, incluso Tierra 10. El resultado fue esta gran historia de Crisis en Tierras Múltiples, donde teníamos ya varios Supermanes o varios Batman presentes en una página del cómic. Llegamos a 1985 y nos encontramos uno de los grandes eventos de DC, Crisis en Tierras Infinitas. Y es que este evento se hizo para remoldear la estructura del universo DC. Esta historia duró un año entero, y es que los héroes de numerosas tierras se unieron para luchar contra un ser de fuerza superior, llamado el Antimonitor. Un ser todopoderoso del universo de la antimateria empeñado en devorar toda la existencia. Este conflicto trajo consigo serias y grandes consecuencias, con muertes de muchos de los grandes héroes de DC. Y después de toda guerra llega una posguerra, pues aquí teníamos la poscrisis. Y es que ya una vez asentado todo este caos dentro de las crisis en Tierras Infinitas, el multiverso de DC había desaparecido como tal. En su lugar había una nueva tierra, una donde los héroes de la Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4 y Tierra S ahora coexistían junto al otro. El objetivo de esto era optimizar esta complicada historia en una única continuidad de DC, y muchos de los personajes recibieron importantes revisiones y reboot y reinicios de sus colecciones. Pasamos a 1994, donde tenemos Hora Cero, Crisis en el Tiempo. Y es que pese a que Crisis en Tierras Infinitas quería simplificar la historia, esto en una franquicia tan grande no es siempre tan fácil. Pues bien, de alguna manera todo esto sirvió para hacer las cosas más confusas aún. Llegamos a Hora Cero, donde tenemos un intento de abordar estas crecientes incoherencias que habían surgido y de intentar aclarar toda la línea aún más. Linterna Verde, Hal Jordan, fue instigado por este conflicto y utilizó su poder como Parallax para desentrañar la historia del universo DC y reescribir los eventos más importantes. Pegamos un salto en el tiempo bastante grande y tenemos ahora Crisis de Identidad, en el año 2004. Y es que DC quería mantener las cosas bastante sólidas y por eso tardó 10 años en volver a utilizar esta palabra, la de crisis. Crisis de Identidad demostró ser un tipo de historia muy diferente a las anteriores crisis que teníamos presentes. En este cómic lo que trataría era de lidiar con el estado del multiverso de DC. Surgió una complicada conspiración que provocó el asesinato de la esposa del Hombre Elástico. Todo esto trajo consigo bastantes consecuencias. Tenemos un cómic más pausado, más dramático, con mucha acción en ciertos puntos, una auténtica obra maestra. Pero no se quedó aquí todo, porque lo que condujo esta crisis de identidad fue una cuenta atrás hacia la crisis infinita, en 2005. Y es verdad que esa crisis de identidad no era de proporciones cósmicas, pero sí ayudó a allanar el camino para la próxima gran historia de DC. Y es que llegamos a esta cuenta atrás, que mostró a la Liga de la Justicia dividida y resultó en el asesinato de Blue Beetle a manos de Maxwell Lord. Y aquí llegaba el año 2005 con Crisis Infinita. En esta historia, los sobrevivientes del viejo multiverso de DC, es decir, Superman y Lois Lane de Tierra 2, Alexander Luthor de Tierra 3 y Superboy Prime, resurgieron justo cuando la Liga de la Justicia estaba en su punto más bajo. En este evento vemos como Superboy Prime logra salir de su prisión multiversal y cambia por completo la línea del tiempo de DC. Es aquí donde la cosa se reestructuraba y los lectores aprenderían al final de la serie semanal
que el universo de DC se reestructuraría en 52 universos alternos. En 2007 teníamos otra cuenta atrás, pero esta vez para la crisis final. Y es que tan pronto como esa etapa titulada 52 después de Crisis Infinita llegó a su fin, se revelaba que el multiverso había regresado y que empezaba a construirse una gran crisis nuevamente. Es aquí donde tenemos esta cuenta atrás a Crisis Final, que finalmente dio la luz en 2008. Crisis Final tuvo lugar después de la batalla final entre los nuevos dioses del nuevo Génesis y Apokolips. Darkseid y sus secuaces regresaron en forma humana a la Tierra y orquestaron una toma de control en todo el planeta, incluso cuando el viejo cuerpo de Darkseid cayó a través del multiverso, amenazando a arrasar consigo a la Tierra y llevarla al olvido. Esta crisis, pese a que fuese bastante confusa ya que la orquestaba el señor Grant Morrison, sí tuvo consecuencias bastante serias, introdujo nuevos villanos también. Batman aparentemente fue asesinado por Darkseid y además marcaría el regreso de Barry Allen. Todo esto lo veríamos después en la noche más oscura. Las crisis concluían aquí, hasta este mismo año, donde DC ha anunciado su próximo evento con una crisis en su título. Y es que hablamos de Héroes en Crisis, una historia muy personal basada en los personajes, en lugar de centrarnos en el ambiente más cómico de DC. Y bien, hasta aquí este vídeo. Estas son todas las crisis que ha habido a lo largo de la historia del universo DC. Dejadme en comentarios si habéis leído todas, si conocíais todas y cuál es vuestra crisis favorita. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo con más curiosidades sobre el cómic. Hasta pronto.